Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias Amén. por invitarme nuevamente a compartir un poquito de la palabra de Dios y esperamos que Dios se manifieste hoy a través de su palabra en nuestras vidas, que es lo más importante. Hay muchas cosas que quisiéramos escuchar, pero literalmente a veces vemos a nuestro alrededor cosas que nos traen más aflicción en vez de paz, en vez de tranquilidad. Por ahí escucho a la hermana Gloria, un saludo especial, hermana Gloria, a todos los que están ahí sentados. Me alegra saludarles. La hermana Damaris, la hermana Inés, Víctor, Dios te bendiga. El hermano Oscar, ahí debe estar mi madre también, por ahí conectada. Esperamos que Dios nos bendiga a través de su palabra. Hoy es un día, como todos, para nosotros es un día bastante importante, porque es un día en el cual nos reunimos para comunicarnos con Dios, para que Dios nos hable a través de su palabra. Me causa curiosidad la manera cuando Dios habla, los milagros de Él se ven de inmediato. ¿Será que alguno de ustedes o este servidor, en todo el transcurso de la vida que Dios nos ha regalado, será que hemos pasado nuestra vida sin ver un milagro de Dios? Yo creo que no. Yo creo que todos hemos visto los milagros de Dios. Amén. Amén. Descender en nuestras vidas. Hay cosas, hay casos de casos. Hay cosas de cosas donde nosotros clamamos a Dios y no lo vemos inmediatamente. Pero Dios responde. Y Dios responde. Aún en silencio, Dios responde. ¿Cierto? Hoy vamos a hablar acerca de la vida de Ezequías. Algunos detalles específicamente de Ezequías que quiero resaltar o que Dios nos quiere resaltar en esta mañana. Unas 3, 4 cositas que vamos a resaltar en la historia de Ezequías. Esta historia está registrada en el libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11. Pero también la registra el profeta Isaías. Ustedes saben que es contemporáneo con Isaías. Cuando el rey Ezequías estaba gobernando, Isaías era el profeta de Dios, en el cual Dios revelaba lo que le iba a hablar a su pueblo. Entonces encontramos en Isaías capítulo 38, versículo 1 al 21, también la misma historia. En esta historia encontramos a un joven, es Isaías, porque todavía es joven. La edad que tenía Isaías en esa historia que relata era de 38 años. 38 años tenía Ezequías. Era un joven que había tenido éxito, que tenía riquezas, que tenía poder y que es nada más y nada menos que el rey. Todo empezó quizás unos pocos meses antes de esta historia o de este relato. Empezó con unas pequeñas manchas en la piel a la que quizás este rey o este joven no le dio tanta importancia. Estoy empezando a relatar desde el versículo 1, capítulo 20 de Segundo de Reyes. Y voy a tratar de hacer un contexto de la realidad que se vivía en ese entonces para podernos meter de lleno a nuestro tema. En ese momento, en esos meses, cuando empezó a salirle algunas manchas a este rey, a este joven, a veces, como eran guerreros también, los reyes anteriormente eran de la guerra, ellos también iban a pelear y le prestaban muy poca atención a las cosas que le pasaban a ellos, e incluso a las enfermedades. Trataban de dejar eso por un lado para que no darle la importancia y no enfermarse como quizás hoy nos enfermamos. Cualquier cosita a veces nos azara mucho, nos impresiona y empezamos a sufrir más de la cuenta. Entonces, eso empezó a comer. La historia cuenta que esa mancha empezó a crecer, empezó a extenderse hasta convertirse en literal una herida abierta. Cuando esto empezó a suceder, entonces él se preocupó. Ahí sí hubo preocupación por parte de él, por parte de su esposa. Consultó a los mejores médicos de su reino y algunos le dieron algunos tratamientos con ungüentos especiales traídos de Egipto, de Siria, pero en realidad no hubo mejoría en la vida del rey.
El rey no podía dormir a causa de esta molestia. Él estaba preocupadísimo. No sabía cómo iba a tratar de solucionar su problema. Durante noches paseaba, se preocupaba, hablaba con su esposa, no dormía, caminaba por las solitarias pasillos de su reino, trataba al máximo de concentrarse en tener la tranquilidad y la paz que necesitaba, pero él no podía. A veces hasta escuchaba ruidos, decía la historia, escuchaba ruidos que hacían los centinelas paseando por allí con sus armaduras. Había algo más extraordinario, otro detallito más que quiero anexarle a esta historia, y es que este hombre, cada vez que amanecía, encontraba que su llaga crecía. Había crecido mucho más que en la noche, mucho más que el día anterior. Algunos médicos le trataban de decir que era un cáncer, que tenía un cáncer terminal, que eso no podía ser, una infección, que no podía ser algo que era impuesto allí, sino que era un cáncer. Nosotros conocemos en nuestra actualidad los cánceres. En esta semana transportaba una señora con cáncer y tenía el pie, los dos pies, la gran mayoría de los dos pies comidos. Tremendo. De hecho, a un amigo se le murió, estuve la semana antepasada en un sepelio donde la señora, la mamá se les murió con cáncer. Tenía los pies literalmente comidos. Y ella no quiso que le amputaran sus piernas. Se le veían los tendones y los huesos. La sangre, la carne ya literalmente estaba podrida. O sea, ya no tenía, no tenía carne, literalmente allí, músculos en los pies. No tenía nada de eso. Y ella aún rehusaba de saber que iba a morir y que iba a pasar sus últimos días sin sus piernas. Era tremendo. Entonces, la situación era preocupante para este hombre. Era preocupante. Y entonces allí donde empieza a relatar en el capítulo 20, versículo 1, la historia. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y el escritor aquí no deja pasar desapercibido lo que menciona en este punto, es que su enfermedad lo iba a llevar literalmente a la muerte. Era una enfermedad que no tenía cura, no había solución. Ahora, el profeta Isaías, relata, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, cuando en el mundo secular un sacerdote llega a una casa a visitar a un enfermo, algunos dicen, bueno, ya le va a leer los santos solos. Yo no sé qué más mencionan allí. Lo va a ungir, literalmente es para que el enfermo confiese sus pecados, son perdonados y pueda morir en paz, en tranquilidad. Pero la historia me muestra aquí una realidad que a mí me aterra, la manera como este hombre vio cuando el profeta llegó. En muchos casos, cuando el pastor se acerca a una casa a visitar, algunos pueden mirar una esperanza, una voz de aliento y decir, mira, viene un hijo de Dios, va a orar por mí, me voy a sanar. Pero la curiosidad me mata al saber que en el caso de Ezequías no es así. Dice, entonces, ok, y Jehová dice así, le dice Isaías, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Cuando el profeta Isaías llega a donde Ezequías, encuentra un cuadro conmovedor. A un joven tendido en una cama real, su esposa ahí al lado del lecho real, llorando. El joven tiene una cara de amargura, de sueño, de trasnocho, de mirar las explicaciones posibles de por qué le está pasando esto y no encontrar soluciones. Y cuando ven al profeta, la historia a mí me relata que este hombre se asustó. En vez de ver quizás un rostro de alegría, se asustó. Hay algo, aquí pasa algo. Y ahora cuando
las palabras se le dan la palabra de Dios es mencionada en la vida de este hombre diciéndole que iba a morir. Imagínense ustedes, iba a morir. Que organizara, Dios le estaba dando una oportunidad para organizar su vida, para organizar su casa. Cuando la Biblia habla de su hogar, está literalmente hablando también de su casa, de su vida, de lo que él está viviendo, de la realidad. Bueno, no todos tienen esos privilegios. No todos tienen esos privilegios de decirle al Señor, mira, tú te vas a morir ya, organízate, confiesa tus pecados, conéctate con Dios, ponte en órbita para que Dios te reciba, ¿cierto? Sin ningún problema, para que tengas la oportunidad de vivir con Él, para que cuando Él venga puedas vivir con Él por la eternidad. Eso por un lado es una excelente noticia, pero por el otro para Ezequías era imposible creer que él a sus 38 años ya iba a morir, ya iba a morir. Versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y la Biblia dice que y Ezequías lloró amargamente. Isaías aclara un poco más ese texto. Wow, lloró amargamente. ¿Usted qué haría, hermano? Si Dios llegase y le dijera, le mandase avisar que va a morir, que se organice, porque ya sus días se acaban. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Lloraríamos? ¿Nos alegraríamos porque Dios nos está dando una oportunidad de vivir con Él por la eternidad? ¿Qué haríamos? O sea, uno se pone a analizar el texto y la historia de Ezequías y uno dice, ¿qué haría? ¿Qué haría yo en este caso? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Si la muerte llegase hoy, ¿qué haríamos nosotros? ¿Podíamos ir en paz, en tranquilidad? ¿Qué haríamos? Tremendo, ¿no? Y este hombre lo que hizo fue, Señor, mira, yo no sé si tú te acuerdas de lo que yo he hecho por ti, de la vida que he vivido. Yo he hecho lo que tú me has mandado, he llevado una vida íntegra, dice Isaías, he llevado una vida íntegra, Señor. Yo no merezco morir así de joven. Y si usted sigue leyendo el relato, dice que este hombre lloró amargamente y reclamándole a Dios porque algunos morían de 80, de 90. ¿Cómo así que era posible que él iba a morir de 38 años? 38 añitos. El pastor de nuestra iglesia de acá, Arboletes, hace algunos años, murió de 30 años. Pastor joven. Pastor le dio cáncer de colon. Y en menos de 5 meses se lo llevó. Literal. Y la iglesia, el distrito, la iglesia, toda la iglesia, la unión, la asociación, se unieron en oración por el pastor. ¿Qué haría? Y yo recuerdo ese día cuando él llamó a la iglesia, un sábado, como a esta hora, antes de comenzar el culto, la esposa pusieron la llamada en altavoz en el equipo de sonido donde la iglesia escuchaba todo. Y él se despidió de los hermanos de la iglesia, de todos nosotros. Ahí no había nadie en que no derramara una lágrima. Todos estábamos llorando de que nuestro pastor joven, 30 años, tenía Alex Terán, 30 añitos, y se estaba despidiendo porque ya sus días estaba por finalizar. Esta noche, ese día estábamos, ya esa semana empezaba la caravana de la esperanza, no sé si ustedes se acuerdan, la gran caravana de la esperanza. Y el día anterior teníamos la caravana, iniciaba aquí en Arboletes y terminaba en Barranquilla, en el estadio, con el pastor Alejandro Bullón. Todo Urabá llegaba aquí a Arboletes a hacer la caravana, empezaba desde aquí, llegábamos a Cincelejo, Cartagena, Barranquilla. Y el día anterior de la caravana llegar aquí a Arboletes,
el día anterior de ese fin de semana que él se despidió de la iglesia, Alex Terán murió. La historia la cuenta su esposa en ese momento cuando él se despide de ella. Se despide de ella y le dice: mi amor, prepárate para vernos en el reino de los cielos. No se me olvidan las palabras del pastor el día que dijo a la iglesia en pleno: es probable que no vuelva a la iglesia, pero gracias porque pasé los mejores momentos de mi ministerio en la iglesia Emmanuel. Gracias por su compañía, gracias por su amor, por su comprensión, por su... Y empezó a explicar, lágrimas le salían al pastor, su voz se le colocaba toda solloza, y todo el mundo lloraba, todo el mundo lloraba. Y traigo a colisión esta historia del pastor porque me causa curiosidad. Cuando se muere un líder de la iglesia sufre también. Imagínense ustedes al pueblo de Dios mirar que su rey estaba muriéndose. Después de una grande victoria que habían pasado, que habían derrumbado algunos pueblos, algunas ciudades, habían ganado la victoria. ¿Cómo es posible de que su rey iba a morir? Era tremendo. Horrible la historia. Pero hay algo más que quiero anexarle, y es que Dios le estaba dando la oportunidad de una nueva esperanza a este hombre. Le estaba dando la oportunidad de tener una mejor vida cuando él viniera. Le estaba dando la oportunidad de arreglar su vida, de decir: mira, ponte las pilas, la muerte te acecha, la muerte está aquí, pero necesitas ponerte en paz, en tranquilidad, ponerte a cuentas con Dios. Ya es hora. Nosotros no tenemos la seguridad de cuándo hemos de morir. Usted ni yo no sabemos cuándo hemos de morir. No sabemos si mañana ya este servidor no existe o alguno de ustedes no exista. En estos días conversaba con una amiga y ya hoy colocó en su, ahorita no hace nada, hacen por ahí algunos 20 minutos o media hora, colocó en su estado que su mamá murió. Tremendo, una señora joven, jovencita, la señora, con COVID. ¿Cómo consolamos a una familia de esto? El sábado pasado, a estas mismas horas, estábamos en un sepelio de un amigo. Le dio un infarto. Joven, 35 años, estudió conmigo desde primero de primaria. Un compañero de clase, un muchacho alegre, amable. Pues llevaba su vida desordenada en el mundo, pero era una buena persona dentro de lo normal. ¿Y cómo se acerca uno? Yo veía que el pastor de la iglesia, de una iglesia evangélica de allá del pueblo, nuestro pueblo, hizo el sepelio. ¿Cómo hace un sepelio una persona donde no se entregó al Señor, donde murió fuera de los caminos de Dios? Ahora, él le dio un infarto, pero tuvo la oportunidad de llamar y decir: estoy mal, manden él iba andando en la moto, manden un médico, manden una ambulancia, no me siento bien, auxilio, auxilio. Y mandaron la ambulancia, pero cuando llegó ya él estaba muerto. No sabemos si él en ese momento tuvo la oportunidad de alzar sus ojos al cielo y decir: Señor, perdóname todo lo que malo que he hecho. No se sabe. Solo queda consolar a los familiares, ¿cierto? Solo queda consolar a los familiares. La familia del rey estaba pasando por sus peores momentos. La familia también sufre. También sufre. La reina se pone pálida y tambalea cuando el profeta le dice: tus días han llegado a su fin. Versículo 4. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo: vuelve y dile: Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Y dentro de 3 días subirás y a la casa de Jehová. Añadiré tus días 15 años y te libraré a ti y esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Algunos historiadores comentan que había sido mejor que este hombre hubiera muerto cuando Dios le dijo que iba a morir. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de vivir. Cuando nosotros cumplimos años, los primeros deseos es
que le deseamos al cumplimentado es que viva muchos años más de vida. Cuando nosotros estamos en una enfermedad terminal y le han dado algunos meses de vida, Dios ha sanado a esas personas. Aquí en la iglesia tenemos una persona, la anciana de la iglesia, le dieron 3 meses de vida, ya tiene 11 años de que salió de ese trance difícil de su vida. Pero Dios le dio la oportunidad de responder y de ver el milagro de inmediato a este rey. Qué alegría causó el Señor con esta noticia. Qué alegría llegó a la familia real de los hijos de Dios. Qué alegría llegó al corazón de Ezequías al saber que Dios le estaba dando la oportunidad de vivir unos años más. La historia dice, y la Biblia me dice a mí, que este hombre cayó de rodillas y cantó a Jehová alabanzas a su nombre en agradecimiento por la oportunidad de vida. Ahora había una señal. Ahora los milagros de Dios se pueden ver de inmediato, pero también los milagros de Dios podemos ver que Dios obra de una manera extraordinaria y que a veces necesitamos poner también nosotros un poquito de fe. Necesitamos también poner nuestro granito de arena, de decir, wow, Dios me está prometiendo a mí la oportunidad de vida, de recibir sanidad, de tener este milagro, de entrar a la universidad, de ser un profesional, de ser un buen padre, un buen esposo, unos buenos hijos, pero hay que hacer esto. Entonces Dios le pone a prueba al rey, como también lo puso quizás a Naamán en aquella época con la lepra, ¿cierto? Y yo recuerdo mucho la historia de Naamán. En estos días que estaba estudiando este tema, yo recuerdo mucho la historia de Naamán. Cuando él dijo, ¿cómo es posible que este hombre me mande a mí al peor de los ríos? Habiendo otros ríos limpios, ¿cómo me va a mandar al peor de los ríos? Ahora, Isaías le dice al profeta, el profeta Isaías le dice al rey, mira, toma una pasta de higo y frótala. Y ten muy en cuenta el reloj. Algunos historiadores dicen que el reloj que tenía eran los relojes que se manejaban mucho en los egipcios. Era un reloj de arena. Era un reloj que se guiaba por la sombra del sol. A medida que el sol iba aumentando, iba subiendo, creciendo y bajando, la sombra iba cambiando de posición. Y es por eso que se menciona de esta manera cómo el rey iba a ser sanado. Ahora, cuando Dios sana a Ezequías y él ve el milagro de insofacto al ver que Dios los restauró por completo y que su piel fue aún mejor que la de un bebé, vemos algo extraordinario en este hombre. Dios le dio la oportunidad en esos 15 años de nacer su hijo Manasés, el rey más perverso. El rey más perverso. Todo lo traen a coalición y a referencia. Desde usted lee los textos siguientes y los reyes siguientes y dice, y fue aún malo como fue Manasés. Tremendo. Pero hay algo extraordinario que vamos a resaltar, y es que este hombre vivió 15 años. Pero durante esos 15 años, ¿qué hizo? Recuerdo la historia donde menciona que le vinieron a él algunos visitantes a su casa. Llegaron a mirar y a observar el gran milagro de Dios. Y este hombre le mostró todos sus tesoros, le mostró toda su casa, le mostró todo lo que tenía, pero no les dijo de lo mejor que le había pasado en su vida, y era el milagro que Dios había hecho en su corazón, en su vida, en su familia. ¿Saben, mis apreciados? 2 lecciones quiero resaltar para finalizar en esta historia. Los sufrimientos que le vienen a los hijos de Dios no son sufrimientos para nosotros amargarnos la vida. Lo que nos pasan a nosotros son sufrimientos que nos van a ayudar para un crecimiento espiritual y para una prosperidad total en nuestras vidas.
Lo que Dios hace pasar a sus hijos, lo que Dios permite que sus hijos pasen, es para redención, es para vida eterna, es para la oportunidad de reedificar, de reorganizar, de moldear el carácter que es literalmente el que vamos a llevar al cielo. ¿Qué haremos? ¿Qué haríamos nosotros con 15 años más? Y uno dice, Señor, dame la posibilidad de vivir tantos años más de vida. ¿Qué haría usted? ¿Compraría una casa? ¿Compraría el mejor auto? ¿Trabajaría para ser rico? En esta semana, ayer nada más iba con mi tío y él decía, yo voy a ser millonario. Yo le dije, wow, yo no quiero ser millonario. Yo solo quiero que Dios me dé lo que necesito todos los días para mantenerme fiel a Él. Si Él ve que puedo tener recursos suficientes y que no me voy a apartar de Él, gloria a Dios. Pero si ve que yo con esos recursos me voy a apartar de Él, prefiero no tener dinero. ¿Qué haríamos nosotros con 15 años más? Con la oportunidad que se le está dando a Ezequías. Primero, los sufrimientos que vivimos tú y yo nos ayudarán para la eternidad. Segundo, los planes de Dios son perfectos. Cuando Dios habla, lo que debemos de hacer es aceptar lo que Él ha dicho para no tener aún más inconvenientes y problemas y poner en peligro nuestra vida, nuestra alma. Y es por eso que incluso nosotros a veces nos gusta estar metido en cosas que literalmente nos apartan de la presencia de Dios. Algunos trabajos, algunas cosas. Miren, tú y yo tenemos la posibilidad de hablar de Dios, hablar de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas a todas las personas que están a nuestro alrededor. Hagamos eso. Hay 4 cosas que debemos de hacer tú y yo. En primer lugar, orar. Necesitamos orar. La oración, como la hizo el rey Ezequías, es necesaria para nosotros. Orar. Orad sin cesar y no desmayar. Segundo, necesitamos estudiar la palabra de Dios, aceptar lo que Dios ha dicho en su palabra, vivirlo, ¿cierto? Tercero, testificación. Yo necesito, es una necesidad para mí mantenerme vivo espiritualmente, trabajar para Dios. Tú dejas de trabajar, tú has sido el mejor futbolista, has sido el mejor tenista, has sido el mejor nadador. Si dejas de practicar eso, terminarás como alguien normal, contando una historia en el pasado de lo que fuiste, como muchos somos nosotros. Nos ponemos a contar. Y cuando yo estaba en aquella iglesia en el año tal, nosotros teníamos un revivamiento y no sé qué y lo otro, y se vivía el cristianismo y ahora no. Claro, ya vivimos en un pasado. No contamos que el presente tenemos que hacerlo aún mejor. O sea, necesito aceptar la voluntad de Dios, su palabra, orar, estudiar la Biblia. Necesito estudiar la Biblia, necesito mirar cuál es la voluntad de Dios para mí, pero también necesito contársela a otros, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él me ha transformado, lo que Él me ha dado. No como Ezequías, que en vez de contar los milagros de Dios, contó los trofeos, las riquezas que Dios le dio. Y nos vamos siempre por nosotros por las añadiduras. Siempre nos vamos por las añadiduras. Conservemos esa relación constante con el Señor. Y por último, necesitamos llevar almas a Dios. Necesitamos llevar almas a Dios. Necesitamos tener estrellas en tu corona. Mis apreciados, no sé cuál será tu situación o mi situación. Yo sí sé cuál es mi situación, yo no sé cuál es la suya. No sé si estás pasando por una situación difícil de enfermedad o económica, pero déjame decirte que aún en medio de las zozobras de este mundo, Dios tiene un plan. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de paz y no de mal.
Cuando nosotros entendamos que Dios tiene los planes los mejores planes para ti, entonces vamos a invocar al Señor y Él nos va a escuchar. Lo llamaremos y Él nos va a responder. Clamaremos y Él nos oirá nuestra voz. ¿Y saben por qué? Porque hay una gran diferencia y es porque vamos a buscar a Dios de todo vuestro corazón. Miren, en la lectura bíblica encontramos que Dios sana todo, nuestras iniquidades, nuestro cuerpo. Y aún en medio de esto, nosotros se nos olvidan estas promesas. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas promesas de esperanza hay en la Biblia para ti y para mí? ¿Cuántas? Cantidades, hermanos, más de 3,000. ¿Cómo haríamos nosotros vivir sin promesas? Sin saber que Dios tiene preparado tantas cosas para nosotros. Mira, en los momentos más duros de mi vida, yo recuerdo estas palabras, jamás se me olvidan. Dios me está preparando para cosas grandes. Aún en medio de tu adversidad, aún en medio de la pérdida de un ser querido, aún en medio de tu enfermedad, aún en medio de esa enfermedad terminal que los médicos han dicho que tienes poco tiempo, aún en medio de eso, Dios nos está preparando para cosas grandes. Para cosas grandes. ¿Estás preparándote tú para esas cosas grandes que Dios desea darte para ti? ¿Te estás acostumbrando a seguir viviendo en el mundo sin mirar lo que Dios tiene preparado para ti? Yo no sé qué tanto nosotros le pedimos a Dios, si le pedimos más años de vida y para qué se las pedimos. ¿Para seguir hiriéndole sus heridas? ¿Para seguir haciendo lo que nos venga en gana y no hacer la voluntad de Dios? Yo hablaba esta semana con mis hijas. Hay que aprender a escuchar. Y hay que hacer caso cuando nos hablan. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros seres humanos? Que nuestro oído lo ponemos sordo a las cosas que nos convienen. Porque a las que no nos convienen, no solamente abrimos uno, lo abrimos los dos y aún los huecos extra de la nariz, la de la boca y la de los ojos para que entre completo y hacer lo que nos venga en gana. ¿Qué haremos con la oportunidad de vida que Dios nos da? ¡Wow! 2 años con COVID a nuestro alrededor. Ya eso es lo que se escucha, solo COVID. Ya la gente no muere sino solo de COVID. Ya no muere de cáncer, ya no muere de infarto, ya no muere sino solo de COVID. ¿Qué haríamos nosotros si llegase a nuestra puerta la muerte? ¿Nos iríamos en paz, en tranquilidad? ¿Saben? Esto nos da para nosotros pensar. ¿Cómo podremos nosotros vivir? Pensando de que este mundo podemos hacer lo que nos venga en gana. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay gente que humilla al otro por tener un poquito de recursos. Se creen los que más peso tienen. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? ¿Cómo podemos tener un corazón sensible a lo que está a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos prepararnos para un encuentro con el Señor? ¿Cómo podemos prepararnos para la muerte? Orando, estudiando la palabra, haciendo la voluntad de Dios, llevando lo que Dios ha hecho en nuestra vida a otras personas, salvando almas para Dios. Mis apreciados, aún en medio de las dificultades, Job exclamó: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en el polvo, de ahí del polvo me levantará. De ahí del polvo me levantará. Dios perdona nuestras iniquidades. Él sana nuestras dolencias. Él rescata hoy tu vida, pero tienes que poner de tu parte también. En primer lugar, tienes que aceptarlo a Él como tu único y suficiente Salvador. Necesitamos confiar plenamente en Dios. Y estos días han sido días difíciles, días tremendos. Yo en estos días le reclamé al Señor y voy a hacer una pequeña confesión aquí ya para finalizar. Y el carro que empecé a trabajar se quemó. Hubo un corto y
se quemó casi toda la parte delantera del carro. Y era insólito. Cogíamos se me olvidó cómo es que se llama, para apagar el fuego, y no se pagaba el extintor. Y nos gastamos el extintor del carro y cogimos otro extintor de otro carro y nada, y le echábamos tierra y todo, y no lo podíamos apagar. Hasta un momento en que ya logramos destapar el capó, porque la guaya se había pegado y no logramos destapar y la incertidumbre de saber que se está quemando algo y que puede ser una bomba de tiempo con una pipeta llena de gas, llena porque acababa de tanquear la pipeta de gas, y estaba el tanque de gasolina también lleno. O sea, eran 2 bombas allí, y alrededor es un parqueadero, alrededor había carros en cantidad. El desastre iba a ser grande. Y uno en esos momentos de angustia, uno a veces hasta se queda en shock y no sabe ni qué hacer. Aún hay que reaccionar en esos momentos. Yo le oraba, Señor, no permitas que este carro se queme. Y yo le decía, Señor, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando tantas cosas en estos días o en este año y el año pasado? O sea, uno se pone a analizar, ¿qué he hecho mal? Y quizás eso también le estaba pasando a Job, le estaba pasando a Ezequías, le estaba pasando a todos estos personajes de la Biblia que sufrieron sin explicación, y sobre todo en la vida de Job. Pero me aferro a lo que Dios dice a través de su palabra, con lo que menciona Job. Yo sé que mi Redentor vive y que Él nos levantará, aún de la muerte, nos levantará. En Santiago 5:11, Dios se refleja como un Dios compasivo y misericordioso, que Él está en el trono y que todo lo puede, que reconocemos que Él nos ama y que Él escucha nuestra oración. Y en esos 3 días de oración que este hombre hizo a Dios, fueron 3 días donde él vio la misericordia de Dios, Romanos 8:28 dice, pero tú libraste mi vida del hoyo de la destrucción, pues has echado tus espaldas todos mis pecados. Tenemos la oportunidad nosotros de tener paz, de tener tranquilidad, aún en medio de la angustia, aún en medio de lo que venga. Ve lo que está pasando con Haití. En Necoclí, es un municipio que está aquí a 1 hora de Arboletes, y habían 5,000 haitianos. Y yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado las noticias. Cantidad de haitianos, no solamente de haitianos, hay venezolanos, hay de Cuba, hay de África, personas de África. Cantidad. El pastor Francis, un día que nos vinimos de Medellín y nos quedamos ahí, no encontrábamos hotel porque estaban todos llenos de haitianos para quedarnos en Necoclí. La noticia de esta semana de ver cómo una chica de Haití perdió la vida en embarazo con el sueño americano, cruzando para llegar a su sueño americano, para llegar a la miel, para llegar allá a Panamá y subir a México y pasar para Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos para cumplir nuestros sueños? ¿Por qué no luchamos de esa manera para cumplir el sueño de Dios? Y es de vernos a todos nosotros rescatados para salvación, para la vida eterna. Sí, hay que pasar por los tragos amargos, sí. Y a veces decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya no soportamos la situación que estamos viviendo. Pero aún tenemos esperanza en Cristo Jesús. Él es nuestro Dios y Él nos salvará. Si usted lo cree, así va a ser. Si no lo cree, la experiencia la vivirán otros y usted le va a tocar pasar por la experiencia de aquellos que no aceptaron la voluntad de Dios, donde pagarán la misma paga que Dios pagó por ti y por mí, que hoy es gratuita para ti y para mí. ¿Qué haremos con esta información? ¿Qué haremos con esta historia del rey Ezequías? ¿Qué va a hacer usted a partir de hoy? ¿Qué haremos? ¿Qué va a hacer usted? Víctor, ¿qué vas a hacer tú a partir de hoy con la historia de Ezequías?
¿Qué vamos a hacer, hermana Gloria? Oscar, Damaris, ¿qué vamos a hacer con esto? Al saber que Dios nos está anunciando a voz viva que Él viene pronto, que necesitamos preparar nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida. Literalmente se habla allí de nuestra vida, de tu vida, de mi vida. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Orar, ¿cierto? Clamar a Dios, acercarnos más a Dios, porque las tentaciones nos pueden derrumbar, porque somos presa fácil. En esta semana hubo un anuncio acá de un tigre se comió a una persona aquí cerquita. Aquí hay fincas llenas de teca. Teca es una madera donde se ha sembrado mucho por esta zona. Y hay tigres. Y ya un tigre atacó a una persona, se la comió, literal. Lo único que le quedó fue el tronco de la columna vertebral y, bueno, las piernas y parte de la cabeza. Lo demás se lo comió, el vientre, todo, las costillas, todo eso se lo comió. Y wow, el tigre lo cogieron, pero no solamente hay uno, hay varios. Imagínense usted. Cualquier cosa nos puede atacar, cualquier cosa. Podemos perder el control en el carro, perdemos la vida sin explicación, sin decir, sin tiempo de decir, Señor, perdóname. Necesitamos acudir al trono de la gracia hoy. Ya, agarrarnos de la mano de Dios y decir, Señor, perdóname, he actuado mal, no he hecho lo mejor, no he hecho lo conveniente, pero a partir de hoy yo quiero que tú trabajes en mi vida, que me ayudes a avanzar, que me ayudes a crecer espiritualmente, que transformes mi vida para salvación. Dios tiene planes, mis apreciados. Dios tiene planes. Seamos agradecidos con lo que Dios tiene para nosotros. No pidamos que Dios realice mis planes. Pidámosle a Dios que realice sus planes en nuestra vida. Porque es probable que nuestros planes nos aparten de Él, pero lo que Él tiene, Él sí sabe cuáles son los que nos convienen. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos ayude a crecer. La historia termina en que este hombre murió cuando Dios le dijo y fue enterrado con sus padres. Que después le nació un hijo, Manasés, y que de ese hijo, Manasés, le nació también otro hijo de Manasés, donde tuvo la oportunidad de ser transformada el pueblo de Dios y quitar todos esos lugares altos que habían en adoración a los falsos ídolos.